Apenas empezó todo esto, el 20 de marzo, que fue el primer día que se estableció el aislamiento, los días antes ya estábamos con la cuestión de la pandemia y sabíamos que había que reducir la circulación y que había que alejarse, todavía existía alguna posibilidad de vernos, etcétera, y se venía la marcha del 24 de marzo, ¿sí? En ese momento teníamos en la Argentina 385 casos confirmados de coronavirus, 385, esas son las estadísticas, y en ese momento incluso eran todavía mucho más fiables, no porque las de ahora no sean fiables, sino porque ahora es mucho más difícil de contar. Teníamos 385 casos confirmados al 24 de marzo, un promedio, lo tiré para arriba, porque en esos días fluctuaba bastante, pero de más o menos 80 casos confirmados por día, y habían fallecido 6 personas en la Argentina por coronavirus, el 24 de marzo. Ayer estábamos cerca de los 300.000 casos confirmados de coronavirus en la Argentina. Estamos en un promedio de 7.000 casos confirmados diarios, que en realidad son muchos más, porque recuerden lo que les decimos todos los días, de que la positividad está por arriba del 40%. O sea que esos 7.000 hay que multiplicarlos bastante. Y tenemos más de 5.700 fallecidos en la Argentina por coronavirus. Esa es la diferencia entre una fuerza política con responsabilidad y una fuerza política absolutamente irresponsable. La oposición ayer convocó oficialmente desde la cuenta del PRO, desde la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y desde, como bien lo dijo Navarro ayer, su mecanismo de influencia en las redes, que requiere planificación, requiere inversión y requiere organización. Y eso está direccionado. Y convocó también desde los medios opositores, especialmente desde Clarín y desde La Nación, y convocaron también los periodistas que ideológicamente son opositores. E insisto con esto de ideológicamente, porque tiene que quedar claro esta cuestión, de que existe un ellos y existe un nosotros. Cuando hablan de la grieta y que hay que saltar la grieta, achicar la grieta, yo la verdad que no estoy de acuerdo con eso. La idea de que puede existir un consenso siempre en la democracia es falsa. Porque lo que termina pasando es que se termina estableciendo como consenso lo que es la opinión del sector más poderoso y económicamente sobre todo más poderoso. Lo que existe en la democracia es conflicto, que es una palabra maldita en los medios de comunicación. Cuando uno habla de que hay un conflicto, ya automáticamente tiene un carácter negativo. Bueno, lamento decirles que el conflicto existe y que el conflicto va a existir siempre, y que la cuestión es cómo se resuelve ese conflicto. Si una de las partes le pasa por encima a la otra y la anula, o si ese conflicto termina sacando algo mejor de esa resolución. Por ejemplo, hay un libro que yo les recomiendo mucho que lean, que es de Nicolás Maquiavelo. No es El Príncipe, que por ahí es el libro más leído o por lo menos más citado de Maquiavelo, sino que es los apuntes sobre la segunda década de Tito Livio, que es otro libro de Maquiavelo, que es en realidad el que estaba escribiendo cuando lo interrumpieron para escribir El Príncipe. Bueno, discursos, sobre la primera década de Tito Livio. Y en ese libro lo que plantea justamente esto, que de la tensión entre lo que él denomina los grandes y el pueblo, o sea, entre los poderosos y las grandes mayorías, es de donde van a surgir las mejores leyes para la democracia. Pero de la tensión, del conflicto, no del consenso. Porque ¿cómo consensuás con la movilización de ayer? ¿Qué es lo que pedía la movilización de ayer? ¿Qué tiene que cambiar el gobierno para que los que se movilizaron ayer estén conformes? ¿Tiene que dejar de hacer todo lo que está haciendo? O sea, ¿cuál es el consenso al cual se puede arribar con una movilización cuya pancarta es no a la reforma judicial sin siquiera discutirla? Cuando su consigna es no a una cuarentena que ya ni siquiera existe. Y cuando, además, en esa movilización no había una sola consigna vinculada a los sectores populares. No había una sola consigna que dijera necesitamos más agua en las villas,
no había una sola consigna que dijera necesitamos que le llegue más alimentos a las personas que no están pudiendo salir a trabajar, no había una sola consigna que dijera necesitamos que llegue la luz a los barrios populares, no había una sola consigna que dijera tiene que haber computadoras e internet para todos los chicos para que la escolaridad esté garantizada y no se siga agrandando la brecha. No había una sola de esas consignas. Estaban solamente las consignas que le interesan a los medios de comunicación financiados por los sectores de poder y a una oposición sin discurso que toma esa agenda mediática, que es la agenda de los sectores de poder y que es la agenda que, si en algún momento, como ayer dijo Patricia Bullrich, logran volver al gobierno, van a llevar adelante. Entonces es claro que existe un ellos y un nosotros. Eso no significa anularlos, no significa ser violentos, no significa que no puedan expresarse, y no significa, como sí han hecho ellos en otras épocas históricas, ni desaparecerlos, ni asesinarlos, ni robarles a sus hijos, ni robarles a sus nietos. Porque eso ha hecho un sector de la sociedad. Ayer entre los convocantes estaba Cecilia Pando, por ejemplo, que sigue reivindicando a los genocidas hoy. Entonces, existe un ellos y un nosotros y existe, y tenemos que volver a hablar del conflicto. El conflicto es inherente a la política, es inherente a la vida democrática y es inherente a la vida en la sociedad. La cuestión es cómo resolvemos esos conflictos. En democracia hemos decidido que esos conflictos los resolvemos votando un gobierno, votando diputados, votando senadores, que después discuten leyes, que después discuten con proyectos, que se votan ahí, y que también tiene que haber movilizaciones en la democracia. También tiene que haber movilizaciones en la democracia. Ahora, no puede ser que exista una movilización fomentada como la de ayer en medio de una pandemia y que una fuerza política, que voy a pasar a denominar Juntos por el Contagio, envía un montón de personas que pueden tener las mejores intenciones en sus críticas al gobierno a contagiarse en un momento, como recién hablábamos con el director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, donde es muy finita la línea de quedarte sin un respirador. Lo voy a duplicar. Imagínense que quedan 300 camas. No quedan 300 camas de terapia intensiva, pero imagínense que quedan 300 camas. Bueno, si se siguen contagiando 7.000 personas por día, es matemática. Es matemática. Hay una tasa de contagios, hay una tasa de esas 7.000 personas que van a necesitar un respirador y hay una tasa de letalidad de esas 7.000 personas que se van a morir. Entonces hay un ellos y un nosotros cuando hay un sector pequeño y minoritario de la sociedad, pero que tiene mucho poder y mucha influencia y mucha voz en los medios más importantes, que se ve que no le importa que terminemos un mes con 4.000 muertos, que terminemos un año con 20.000 muertos y que lleguemos al día que podamos vacunarnos con 50.000 muertos. Se ve que no le importa. Entonces dejemos de plantear que se puede llegar a un consenso con esa gente. Empecemos a decir que ese conflicto existe, pero que tenemos que seguir gobernando y gestionando y haciendo las cosas que tenemos que hacer a pesar de eso, sin negar el conflicto. Porque si negamos el conflicto y decimos todo el día que queremos que la grieta desaparezca, no va a desaparecer. Y ellos lo tienen muy claro. Y hay otro concepto que desapareció históricamente en los medios de comunicación, que es la lucha de clases. Que ustedes me dirán, sos un anticuado, eso ya pasó, la última vez que se habló de eso fue con la Revolución Rusa en 1917 y capaz que se le ocurrió la Revolución Cubana en 1959. Bueno, a mí hay otro libro que les voy a recomendar mucho que se llama Realismo Capitalista. A mí me lo dio en su momento Daniel Tonietti, que lo escribió Mark Fisher. Y él cita en ese libro algo que es clave y que los sectores de poder lo entendieron muy bien. Dice, la lucha de clases se siguió peleando siempre. Solo que los únicos que siguieron peleando fueron los ricos. Y la siguen peleando todos los días. Y defienden sus intereses todos los días y defienden sus privilegios todos los días. Entonces vuelvo a hablar de la marcha de ayer. Ayer solo hubo reclamos sobre privilegios. No hubo un solo reclamo a favor de las mayorías. Hubo reclamos para los privilegios de los jueces, hubo reclamos para los privilegios de personas que pueden sostenerse económicamente en medio de esta pandemia. Hubo solamente esos reclamos.
Y no hubo un solo reclamo para las mayorías populares. Digo para que empecemos a pensar un poquito también cómo nos planteamos frente a esto y cómo seguimos. Porque la vida después de lo que pasó ayer sigue. Y el gobierno tiene que retomar su agenda o seguir la agenda que tenía. Y yo insisto, y con esto cierro, la cuestión mediática en algún momento hay que tratarla. En algún momento, incluso como estamos, el Estado tiene que hacer algo frente a personajes como Viviana Canosa que mandan a chicos a intoxicarse, y el Estado tiene que hacer algo frente a los medios de comunicación que mayoritariamente incitan a las personas a contagiarse. Y algo tiene que hacer. Comunicación más efectiva, cambiar la relación que tienen los funcionarios con esos medios, que dejen de ir los funcionarios a los medios que promueven ese tipo de cuestiones, dejar de financiarlos a través de la pauta cuando no lo necesitan. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y campañas de comunicación pública que estén a la altura de la circunstancia. Porque si no, vamos a tener otra movilización como esta. No sé cuándo es la próxima fecha patria. Esta me lo tendría que haber anotado. Pero bueno, en la próxima fecha patria tendremos otra movilización como esta y otra cantidad de contagios. Ojalá que no suceda, pero bueno, les dejo estas inquietudes.